Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 9 de noviembre, nuestro nuestra primera charla del seminario de escatología. Hoy vamos a tener con nosotros al padre Víctor Hugo Fernández Vélez, pero antes de pasar con el padre Víctor, vamos a pasar con Denise a hacer la oración de protección inicial. Adelante, Denise. Gracias, Marecita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie nos pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Denise. Ahora sí, pasamos con el padre Víctor. Bienvenido, padre. Muy buenas tardes. Hola, Marisa. Buenas tardes. Hola, Denise. Hola, padre. Hola a todos que están unidos. Bienvenido. Aquí. Parece ser que hay un dicho que dice: cuando el diablo mete su cola, la mete hasta el fondo, y tengo un pequeño problema para poder hacer la presentación en cuanto al apoyo visual que acostumbro tener con un PowerPoint, que lo rescataré en algún momento porque tuve un problema, pero que no vale la pena ya, y lo enviaré para después compartirlo. Entonces no voy a tener el apoyo visual, digamos, para poder tocar este tema. De hecho en como primera cosa o como primera diapositiva que tenía puesto, decía ¿qué es el más allá? O ¿qué hay más allá? Esa pregunta que a veces nos surge: ¿qué es el más allá? Cuando sobre todo surgen cuestiones de orden, la muerte, el cielo, el infierno, el purgatorio. ¿Qué es el más allá? Entonces vamos a dar algunas pistas desde la escatología para esto. Y cuando hablamos de escatología, creo que es lo primero que vamos a explicar. La palabra escatología viene de dos términos griegos, que es escatón, que habla de los últimos tiempos o de los últimos, del final, de lo que acontecerá al final de la historia, y logos, la palabra logos, que significa palabra o estudio, y entonces cuando hablamos del escatón, significa el estudio de aquellas realidades que están allí al final de la historia. La escatología podríamos decir que nos habla de los fines últimos, y en este sentido, para poder entender la escatología, tenemos que mirar la historia de la salvación, porque la escatología se inserta en la historia. Si bien es una rama de la teología, porque se estudia el fin último, tenemos que insertarla mirando toda la historia de la salvación, todo lo que Dios ha hecho. Y cuando hablamos de la historia de la historia de la salvación parte desde el momento de la creación.
cuando Dios crea todo lo que existe por amor. Creatio et amore, es decir, la creación que nace del amor de Dios. Y esta creación que nace del amor de Dios es el principio de la historia de la salvación. De hecho, San Agustín dirá que al momento de crear, Dios crea también el tiempo, y este tiempo que se vuelve un tiempo lineal, un tiempo que tiene un comienzo y que tendrá un fin, como lo dicen también las Escrituras, a propósito de Jesús, hablando del alfa y la omega, del principio y el fin, y este tiempo lineal, este tiempo que acontece desde el momento, dice San Agustín, desde el momento en que Dios creó todo, se creó también el tiempo. Este tiempo llegará en un momento a la plenitud, al final, y nosotros lo que esperamos es la segunda venida del Señor. Pero a lo largo de esta historia de salvación que comienza con la creación, que es importante, en el principio esta creación vive en una armonía que está total. O sea, todo lo que existe está envuelto en la gracia de Dios. El hombre que ha creado imagen y semejanza del Señor, junto a la mujer, ambos puestos en este lugar idílico, Edén, en un tiempo que se llama en las Escrituras, sobre todo los primeros 11 capítulos, en la Sagrada Escritura se llama la prehistoria bíblica, así es conocido y sobre todo en este tiempo que no es un tiempo que podamos constatar quizás así físicamente, pero que se habla que en un comienzo esta creación estaba en armonía y se provoca una ruptura, y una ruptura en medio de la creación cuando entra el pecado. Dentro del proyecto de Dios, Dios quería que el hombre siempre estuviera junto a él, y incluso este Señor. Bueno, se le fue el internet al padre, pero démosle unos minutos, ahorita vuelve. Y tuvo un impasse que se fue la señal. Entonces, lo que estaba Sí. explicando de esta creación, que en un momento sufre la ruptura cuando entra el pecado, y este pecado provoca un quiebre en esta relación con Dios, con uno mismo, con los demás, con la creación entera, y que podríamos decir que podría pensar uno que trunca este plan de salvación, este proyecto de salvación que tiene el Señor. Sin embargo, en este proyecto de salvación está que el hombre siempre será redimido, y hay una promesa de un redentor, de un salvador, y comienza la historia de Israel, este pueblo que Dios escoge como el pueblo de su propiedad, este pueblo que es llamado desde Abraham, junto a Isaac, Jacob, los padres, como son recordados siempre en la historia de Israel. Israel hace todo un camino en la espera que se va abriendo del Mesías, de este Redentor que vendrá. Los profetas van anunciando a alguien que nos liberará de la esclavitud del pecado, alguien que vendrá a restablecer esta gracia, porque el pecado además cierra las puertas del cielo. Esto es lo que acontece, y el hombre que había sido creado por Dios, el hombre nunca fue creado inmortal, el hombre fue creado mortal, y tendría que morir en algún momento, pero ese trance probablemente sería un trance en la gracia, y ya no sería la muerte como algo doloroso. Sin embargo, después del pecado, la muerte cobra un sentido de dolor, porque es un misterio que a veces en las personas provoca angustia, y sobre todo cuando veamos el tema de la muerte, que lo vamos a ver la próxima semana, que lo va a tomar ahí María Estela, seguramente tocará lo que significa todo este aspecto. La muerte provoca hoy día ciertamente un dejo de dolor, porque para los que quedamos sobrevivientes, despedirnos de alguien es siempre
algo que provoca en el corazón una nostalgia, una nostalgia. Sin embargo, con Jesucristo, cuando llega la plenitud de los tiempos y Jesucristo se hace hombre, la segunda persona de la Trinidad entra en el mundo y se cumplen en él las promesas anunciadas por los profetas, este Jesús lleva plenitud y esta liberación del pecado con su muerte en la cruz, el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección, que son un todo, el misterio pascual. Y este misterio pascual abre nuevamente las puertas del cielo, abre nuevamente y trae consigo la redención al hombre, y se nos abre una nueva puerta porque el Señor promete una segunda venida donde el reino se establecerá definitivamente, donde el reino ya vendrá aquí. Lo que dice el libro del Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya habrá pasado. Y nosotros esperamos anhelantes esa venida del Señor, esperamos que el Señor vuelva, esperamos que el Señor venga. Y entonces la muerte, después de la resurrección, ya no es esto tremendo que se tenía también en el Antiguo Testamento, como que la muerte era y te ibas al Sheol, al lugar de los muertos. El Sheol no es el infierno, es el lugar de los muertos, y ahí quedabas. No, con Jesucristo se abre esta dimensión, y entonces desde la revelación, desde lo que se ha revelado, de lo que dicen las Escrituras, de lo que interpretan los padres de la Iglesia, desde aquello que recoge también la tradición de la Iglesia y lo que enseñan los pastores y el magisterio, vamos comprendiendo que después de la muerte hay un paso que damos todo, y ya sea para el juicio particular, el juicio universal, que también será un tema que se va a profundizar también en esto, y cuando vamos ahí, después del juicio, pasamos a un estado, y esos estados son tres, los que conocemos: el cielo, el purgatorio y el infierno. Y lo llamamos estados porque no son lugares físicos, es una dimensión nueva, es una nueva comprensión de la realidad. Y se llama estado porque en el fondo yo entro en esto, porque no puedo decir el cielo está arriba, el infierno está abajo, el purgatorio. No, es un modo en el cual yo voy a entrar a estar ahí, en espera de la resurrección, porque todos un día resucitaremos. Entramos en una dimensión que está fuera del tiempo y del espacio, es la dimensión de la eternidad, la vida eterna, esta vida temporal que termina con la muerte, esta vida temporal que en el fondo llega a su fin, y que abrimos una puerta para continuar, pero ya llegando cara a cara con el Señor. Y ese cara a cara es lo que llamamos el juicio particular, el juicio universal, que vendrá después, pero que son temas que no me voy a centrar, sino que lo que acontece después, porque después de ese juicio yo tengo tres posibilidades: ir al cielo, ir al purgatorio o ir al infierno. Y aquí vamos a tratar de entrar en qué significa cada uno de estos estados. Cuando hablamos del cielo, el purgatorio y el infierno, para mucha gente esto suena como una cuestión muy antigua, casi medieval. Incluso hay gente que recordará la Divina Comedia de Dante, donde Dante también habla de los círculos que hay en el infierno, de los círculos que hay en el purgatorio y los círculos que están en el cielo. Incluso cuando escribe la Divina Comedia, Dante trata en el fondo de exponer estas realidades. Y también, por otro lado, las pinturas, sobre todo en la Edad Media, enfatizó mucho estos temas. Hay pinturas como el Jardín de las Delicias, donde aparecen ahí ciertas referencias a estos temas escatológicos,
o como está pintado el juicio final, también por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, nos encontramos también ahí con el cielo, con Jesucristo en el centro, cuando viene su gloria, con el infierno a los pies y las almas que están en el purgatorio. Entonces, y con todo este cielo que lo rodea y Jesucristo en el centro, en una actitud así como diciendo, aquí estoy, y como viniendo a juzgar. Y aquí entramos en esta realidad que no vemos, pero que no por no verla no existe. Creo que esto es importante porque esto lo profesamos en el credo. Decimos, creemos en la vida eterna. Creemos, y la vida eterna es que en algún momento yo voy a entrar en ella después de muerto. Y cuando hablamos del cielo, el cielo, ¿quiénes son los que van al cielo? Los que mueren en la gracia y en la amistad con Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1023 al número 1029, habla del cielo, si a alguien le interesa, desde el número 1023 al 1029. Y entonces, en este catecismo, la Iglesia enseña a través de él, recogiendo la tradición, recogiendo todo, dice, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. El cielo, entonces, lo primero que insiste el catecismo es que es contemplar a Dios cara a cara, que en el cielo veremos al Señor y estaremos con Él, pero ¿quiénes van a estar con Él? Los que han muerto en gracia. ¿Y qué significa morir en gracia? Que he muerto con el sacramento de la reconciliación, que ha aprovechado los sacramentos que se me han dado, que al mismo tiempo he buscado al Señor con todo el corazón. En ese sentido, este cielo del que habla el catecismo tiene esta relación directa, en el fondo, con haber perseverado día a día en la fe, en la búsqueda de Dios, en la búsqueda del Señor. En ese sentido, entramos en esta comunión de los bienaventurados, y el cielo es estar con Cristo, es estar con Él, vivir para Él. Esto que tanto insisten los textos evangélicos, es decir, esto, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en Juan 14, cuando Jesús dice, cuando yo llegaré el momento en que vendré a buscarlo para que estén conmigo. Cuando habla de eso, cuando le dice, no se turbe tu corazón, crean en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y cuando venga el momento los vendré a buscar para que estén conmigo. Y entonces está este anhelo de Jesús. Jesús quiere que estemos con Él, Jesús quiere que estemos ahí en este reino, en este cielo, gozando de su presencia. El cielo como una realidad no solo estática, porque a veces la gente piensa que el cielo, y cuando yo era niño decían esto, es que en el cielo nosotros vamos a estar en una adoración permanente. Y entonces yo me imaginaba, siendo niño, yo me imaginaba esto, estar de rodillas todo el tiempo en el cielo. No, cuando se habla de eso, lo que se está diciendo es que en el fondo va a ser una novedad permanente, porque Dios es novedad, es un siempre, un hoy, y este estar cara a cara con Él, no nos cansaremos nunca, porque nos llenaremos del gozo, de este gozo de la contemplación, donde nosotros podremos estar ahí cara a cara con este Señor en estas bodas eternas, como aparece en el libro del Apocalipsis, y donde estaremos en esta gloria que se narra tan bellamente, sobre todo cuando se habla de esas liturgias celestiales, donde están los ángeles, donde está la Virgen, donde está... Pero no solamente como algo piadoso, sino porque es donde alcanzaremos la total plenitud de nuestro ser, la total plenitud de aquello que hoy día no logramos
tener totalmente. En ese aspecto tenemos que anhelar el cielo, desear llegar al cielo. Y para eso tenemos todas las herramientas y todos los medios para llegar al cielo. Tenemos la oración, tenemos los sacramentos, tenemos los actos de piedad, tenemos el rosario, tenemos la coronilla de la misericordia, tenemos la Sagrada Escritura, tenemos en nuestras manos todas las herramientas, el hacer el bien al otro, esto que dice, recordemos en el juicio final, que unos irán a la vida eterna y otros a la muerte eterna, unos irán al cielo y otros no. ¿Pero por qué? Porque tuvieron caridad con el prójimo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque era forastero y me recibiste, porque estaba desnudo y me vestiste, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve en la cárcel y fuiste a verme. Y dice la Escritura, en Mateo 25 está este texto, dice la Escritura que los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos ahí forastero, desnudo o en la cárcel y te asistimos y fuimos? ¿Cuándo fue eso? Y Jesús va a responder, cada vez que lo hiciste con el más pequeño, lo hiciste conmigo. Entonces, cada vez que nosotros hacemos el bien a alguien, estamos haciéndoselo al Señor. Y esto no lo tenemos que olvidar. Este Señor que viene a nuestro encuentro, este Señor que viene a nosotros, y que el cielo lo empezamos a vivir también aquí en la tierra. Si el cielo no es solamente algo que va a ocurrir después, es un cielo que ya también puedo vivirlo aquí en la tierra. ¿Y cómo vivo el cielo en la tierra? Cuando soy capaz de tener caridad con el otro, cuando estoy tratando de vivir en paz con los demás, cuando trato en el fondo de vivir en el amor, en este mandamiento del amor, ámense unos a otros como yo los he amado, que dice Jesús. Cuando yo trato en el fondo de ser honesto con otro, vivir el cielo aquí en la tierra es vivir desde aquí en esta unión con el Señor. Cada vez que yo comulgo, allí viene una parte del cielo a mí, porque es el Señor que entra en mí, es el Señor que viene a mi encuentro. Vivo el cielo cuando voy al sacramento de la reconciliación y allí el Señor me dice, yo te absuelvo de tus pecados, yo te perdono. Vivo el cielo aquí en la tierra cuando estoy tratando de que haya justicia aquí, cuando yo estoy poniendo el mejor empeño en el trabajo. Es cierto, es un cielo pequeño para abrirnos al gran cielo, que es estar junto al Señor, cara a cara con Él. Pero el cielo me lo juego en el día a día, el cielo me lo estoy jugando aquí y ahora, el cielo estoy aquí trabajándolo en compañía de la Virgen, en compañía del Señor, acudiendo con devoción. Entonces, esta bienaventuranza final no es solamente al final de mi historia, el ser bienaventurado no es solamente esta santidad que está ahí, sino que esta santidad que se juega en el día a día, esta santidad que se juega en el vínculo que establezco con los demás, en la capacidad de amar que se me está dando. Entonces, esto no olvidarlo, no olvidarlo. Si queremos llegar al cielo, tenemos que aprender a vivirlo ya aquí en la tierra, en este vínculo con el Señor, porque estaremos con Cristo al final de la historia. Pero para estar con Cristo al final, tengo que aprender a estar con Él aquí, buscarlo aquí con todo el corazón, para que cuando llegue el momento de mi partida, y yo abra mis ojos allí, porque cuando me duerma este mundo, voy a abrir mis ojos en esta eternidad, yo vea al Señor y le diga, Señor, te busqué, qué bueno encontrarte, qué bueno abrazarte, qué bueno estar aquí, qué bueno, Señor, verte cara a cara. Y esa va a ser la gran alegría de nuestra vida, porque en el juicio todos veremos al Señor. Y aquí vamos a entrar después en lo que significa el infierno, porque el infierno no es solamente un estado como está descrito, como este lugar de tormento, sino que el infierno es que nunca más veré a Dios. Lo vi una vez y nunca más, nunca más.
que en el cielo lo veré siempre y será esa novedad permanente. Por eso nunca me cansaré en el cielo de ver al Señor. Nunca me cansaré porque es como descubrir cada día algo nuevo, algo nuevo. Es una forma de explicarlo porque es mucho más. Y esto de la realidad escatológica es una visión que nosotros podemos rescatar, pero siempre que nos quedaremos cortos para explicar, porque la experiencia no la hemos tenido. Yo tenía un profesor de escatología que nos decía, cuando nos hacía clase, nos decía, este curso tiene dos partes. Una que es la que vemos ahora y otra que la veremos después de cuando nos muramos. Y es cierto, porque en el fondo, entonces, porque en el fondo, esta realidad escatológica, esta realidad en la cual estoy inserto, estoy aquí, estoy ahora, esta realidad no la tengo totalmente clara, porque lo que hago es una especulación desde la teología. Entonces, solo desde los textos bíblicos puedo deducir ciertas cosas que han sido reveladas. Esto lo digo específicamente porque se trabaja con muchas imágenes para poder explicar esto que está más allá de lo que es simplemente temporal, porque entramos en una realidad y una dimensión distinta. Y aquí viene un segundo estado, que es el purgatorio. Cuando hablamos del purgatorio, esto ha sido muy cuestionado en algunos lugares. De hecho, hay confesiones religiosas que dicen que el purgatorio no existe, que solo existe el cielo y el infierno. Que el purgatorio es algo que se le ocurrió a la iglesia, que es algo que se le ocurrió. La verdad es que la definición del purgatorio, para poder entenderla, tenemos que mirar lo que dice el mismo catecismo. Esto desde el 1030 al 1032, son 3 números que tocan este tema del purgatorio, donde recoge toda esta realidad y todo lo que se ha enseñado. Ahora, el purgatorio, o lugar de purificación, porque el purgatorio es un lugar de purificación, es para los que mueren en la gracia y en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, como que algo quedó, algo que no se sanó, algo que no fue perdonado. El purgatorio, que es un lugar de purificación después de la muerte. Ahora, los que van al purgatorio entran en lo que se llama la antesala del cielo, porque el purgatorio es que yo, en cierto modo, se acabó el tiempo para mí de merecer, y por eso es que nosotros rezamos por los difuntos, porque si hay alguno que está en el purgatorio, rezamos por el alma del purgatorio para que sean purificadas y para que puedan llegar a la presencia del Señor, para que puedan llegar a estar con Él. Y entonces el purgatorio no es un lugar de tormento en el sentido de esto que a veces se creía que habían llamas, que no. De hecho, los concilios, el concilio de Florencia, el concilio de Trento, la tradición cristiana, todos hablan de que enseñan que el purgatorio no es un castigo de los condenados, sino que es un lugar en el cual son purificadas estas almas que quedaron a lo mejor con alguna suerte de residuo del pecado. Y entonces aquí es donde está la economía de salvación que llamamos, porque la economía de salvación significa que nosotros los vivos, los que estamos aquí, los que estamos ahora, rezamos por nuestros difuntos, y si hay alguno que está ahí, nuestra oración, las misas que ofrecemos, los sufragios que hacemos, las indulgencias que aplicamos también a los difuntos, eso les sirve a ellos para llegar al cielo, y cuando llegan al cielo ellos interceden por nosotros, porque los que están en el cielo rezan por nosotros, los que están de cara a Dios interceden por nosotros, y entonces se vuelve esto. Entonces yo rezo por los que están en el purgatorio para que lleguen al cielo,
y los que están en el cielo rezan por mí para que yo pueda llegar también un día al cielo. Entonces, estamos en una mutua relación, esto es lo que llamamos la comunión de los santos, esto de que estamos todos en un mismo sentir. En ese sentido, nosotros honramos la memoria de los difuntos por esto mismo. Ahora, la realidad del purgatorio la encontramos en cierto modo en el libro de los Macabeos. Ahí en el libro de los Macabeos, en el segundo de Macabeo, en el capítulo 12, versículo 46, hay un pasaje donde estaba Judas Macabeo, que estaban en esta lucha contra los griegos que habían profanado el templo, y entonces van a la guerra y mueren muchos y pierden la batalla, y cuando entonces Judas Macabeo vuelve, encuentra los cadáveres, y en los cadáveres de los que habían muerto, de los judíos muertos, encuentra lo que se llaman los pequeños idolotitos, que eran como una especie de fetiches, o podríamos decir objetos supersticiosos que llevaban, así como casi como para proteger si no habían confiado en Dios. Entonces, ¿qué manda a hacer Judas? Manda al templo a ofrecer sacrificios para estas almas de estos para que se purifiquen. Y entonces hay un asidero ahí en la Revelación, en la Sagrada Escritura, en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículo 46, donde se mandan a hacer estos sacrificios expiatorios por el bien de estas almas que murieron no en gracia, sino que murieron con esta suerte de idolatría que habían manifestado. Entonces ofrecen por ellos este sacrificio. De ahí que nosotros podemos también ayudar a otros cada vez que yo rezo por un difunto, a lo mejor alguien que no alcanzó a confesarse antes de morir o que no recibió la unción de los enfermos. Yo puedo ofrecer por ellos una oración, una plegaria, porque en el fondo estamos en este tiempo que para un difunto se acabó el tiempo de hacer méritos, el tiempo de merecer. Y nosotros podemos ofrecer por ellos ciertos actos que les ayudan en esta purificación. Espero ser claro. Entonces hablamos del infierno, hablamos del cielo como el lugar donde van todos los bienaventurados, los que murieron en gracia, en amistad, para estar con Cristo y estar con Él, y que este cielo se juega aquí. Tengo todo en mis manos hoy día, las herramientas para poder alcanzar el cielo. Tengo todos los tesoros, la misericordia, los sacramentos, tengo la oración, tengo la Eucaristía, la confesión, todo, la caridad. Y el purgatorio como este lugar de purificación de aquellos que si bien han muerto en amistad con el Señor, pero algo quedó todavía necesitado de ser purificado, limpiado, porque a lo mejor hubo una mala confesión, porque a lo mejor no hice actos de amor más grandes. No sé, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, uno está suponiendo que es por eso, porque como explicaba también, esto que hablamos es especulación teológica, porque a partir de lo que está revelado vamos comprendiendo estas realidades y lo que van diciendo también la Iglesia en los concilios y donde van enseñando esto. Y vamos a entrar al tercer estado, y vuelvo a insistir que no son lugares, son estados, porque significa que yo entro en esta dimensión nueva. Está un tercer estado que es el infierno. El infierno es estar lejos de Dios, lejos de Él, donde no podemos amar a Dios y al mismo tiempo ni amar al prójimo ni nada. En ese sentido, el infierno es una vía. Hay gente que hoy día niega el infierno, dice, no, pero ¿cómo existir el infierno si Dios misericordia? Sí, pero está revelado por el Señor que existe el infierno. De hecho, si ustedes recuerdan, hace unos domingos atrás leíamos la historia de Lázaro, el pobre Lázaro y el rico, y cómo allí se nos revelaba esta doble realidad. Lázaro que iba al seno de Abraham,
y había un abismo después de muerto, porque recordemos la historia, recordémosla. Era un hombre rico que se banqueteaba todos los días, se vestía de púrpura y fino lino, y todos los días se banqueteaba, y a la puerta del rico había un pobre que se llamaba Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que los perros venían a lamerle esas llagas, y él esperaba a ver si caía algo de la mesa del rico. Bueno, resulta que se mueren los dos, así lo dice la Escritura en el Evangelio de Lucas. Uno va al cielo, al seno de Abraham, y el otro va al lugar de los muertos, a la ajena, al Sheol, al lugar del infierno. Entonces, estando en estos lugares, dice que el rico vio a Abraham con Lázaro y le dice: Padre Abraham, dile a Lázaro que venga a mojarme los labios con un poco de agua, porque aquí hay un lugar de tormento. Y Abraham le contesta, le dice: hijo mío, tú ya recibiste bienes en vida, y Lázaro en cambio males, y ahora él está aquí y tú estás allí, y entre ustedes y nosotros hay un abismo que no podemos pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Y entonces, en este lugar de tormento, la ajena, como llamará Jesús también, porque él también va revelando que existe este infierno, este lugar del tormento, estos hombres que caen ahí, aquellos que van allí, quedan en esta oscuridad, en este dolor, que nunca más verán a Dios de haberlo visto en algún momento, porque en el juicio todos contemplaremos al Señor, pero nunca más lo verán. Entonces advierte el Señor que en verdad uno puede ir a este lugar de muerte total, de aniquilación, porque el demonio es una realidad que existe. El demonio nos quiere ahí apartados del Señor, nos quiere en esto atormentados, porque el demonio sabe que para Dios somos lo más amado. De hecho, una vez a la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron esto, que sobre el infierno, ¿por qué el demonio estaba ahí y quería establecer el infierno? Y entonces dice, el demonio, dice la Madre Teresa, tiene rabia contra Dios, su rabia es contra Dios, porque fue expulsado, porque fue apartado, porque ya no lo puedo ver más. Y entonces utiliza a los hombres, dice ella, para causarle daño al Señor, y porque para Dios somos los más amados. Y entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? Engañarnos, seducirnos y hacernos entrar en este lugar, o querer arrastrarnos a este lugar de tormento, de ausencia, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, porque el infierno es eso. No pensemos solo en las llamas, porque hay una imagen también de pensar que el demonio está con estos cachitos, con una cola, o pensar que el infierno es una cosa así con fuego. No, estamos hablando del demonio, que es un espíritu que nos quiere siempre atacar, y de hecho el apóstol Pablo nos advierte que estamos en una lucha espiritual con un enemigo que no es de carne y hueso y que quiere apartarnos, y por eso nos invita el apóstol en la carta a los Efesios a revestirnos del escudo de la fe, a ponernos el casco de la verdad, a estar ceñidos, tener las zapatillas del celo por Dios, y en el fondo para defendernos, tener la espada, dice, de la fe, para contrarrestar, y el escudo para que las flechas incendiarias del demonio no nos toquen, así lo dirá, porque el demonio quiere eso. Ahora, el infierno existe, no sabemos si hay personas en el infierno, eso no lo sabemos. Las revelaciones personales de algunos dicen que sí, pero en realidad la Iglesia nunca ha afirmado de alguien que esté en el infierno. Sí sabemos que hay gente en el cielo, y son los santos, y que cuando se declara alguien como en una canonización, es como la certeza de que está en el cielo, de que está con Dios. La Iglesia siempre ha hablado de los que están en el cielo, pero en el infierno no podemos decir quién está en el infierno, porque también entra la misericordia. Y acuérdense que
Dios conoce el corazón. Es cierto que nosotros entendemos que alguien va al infierno cuando deliberadamente se ha apartado del Señor, así, o sea, es lo que definimos a veces, o que muere en un pecado mortal, así como, pero aquí el hilo es tan fino porque en el fondo solo Dios conoce el corazón del hombre. Y solo Dios sabe cuánta libertad tenemos, cuánta conciencia tenemos de las cosas. Entonces, eh, vuelvo a insistir, el infierno existe. ¿Quién está en el infierno? No tenemos idea porque no sabemos. Sabemos que hay gente en el cielo, sabemos que hay gente ahí junto al Señor, pero no sabemos de quién puede estar en el infierno. Solamente que es una realidad que nos puede acontecer y que al mismo tiempo tenemos que pedirle al Señor la conversión permanente para no ir a este estado, para no caer en este estado de desesperación, en este estado de donde a lo mejor muchas veces son atormentadas las almas, pero porque ya no ven más al Señor, no lo verán nunca más, lo verán en un instante para el juicio y ya nunca más en su vida. Entonces, qué doloroso debe ser, qué fuerte esta realidad. Entonces, vamos entendiendo que la única forma de no ir al infierno es evitar las ocasiones del pecado mortal, es confiar en el Señor, es estar con Él, es buscarlo con todo el corazón y sobre todo confiar en la misericordia. Cuando yo voy al confesionario, allí venzo al mal. El confesionario es la tumba del demonio. El confesionario es la tumba donde muere el pecado. Y entonces se me da la gracia, se me da esta vida nueva que el Señor trae y que quiere provocar en mí un cambio y una transformación. Y aquí vamos entendiendo entonces que nuestra vida, el tiempo que se nos da, porque yo decía que al comienzo de la charla, del encuentro, decía que Dios creó el tiempo, que este tiempo terminará en algún momento cuando llegue la plenitud de la gloria del Señor, su segunda venida, y que nos espere o nos sorprenda atentos y que nosotros esperemos al Señor con un corazón abierto. También el Señor nos enseña que nuestra vida también llegará a su fin en algún momento y participaremos de alguno de estos estados. O iremos al cielo, o iremos al purgatorio, o podemos ir al infierno. Siempre hay una posibilidad, pero lo importante es que yo en realidad quiera ir al cielo, quiero estar con el Señor, quiero estar con Él y quiero trabajar por Él y voy a poner todo el empeño en esta vida que tengo ahora, aquí, en este momento, en tener todas las herramientas, porque lo que quiero es estar junto al Señor, no quiero estar lejos de Él, no quiero estar fuera de su presencia, no quiero contemplarlo, quiero verlo, quiero estar allí, quiero que Jesús sea. Yo cuando pienso en esto, me imagino cómo será el Señor, cómo será este Jesús, cómo será verlo cara a cara un día, cómo será esta contemplación de este Señor que me ha dado la vida y pienso esto, decirle al Señor, Señor, te he buscado tanto, te he buscado infatigablemente, que ahora te encuentro y ahora te puedo abrazar y te abrazo en la eternidad. Y allí también hay una realidad que se abrirá ante nosotros con esto que dice el libro del Apocalipsis de esta muchedumbre, porque también estarán otros ahí conmigo, porque estarán otros, y ojalá el Señor me diga esto que dice la Escritura: siervo bueno, siervo fiel, que aquí fuiste fiel en lo poco, pasa al gozo de tu Señor, siéntate aquí en la misa. Y ojalá todos pudiéramos escuchar eso y por eso pongamos empeño en jugarnos por Jesús, en que no le tengamos miedo a la muerte ni lo que va a pasar, sino que queramos y anhelemos estar con Él, anhelemos estar con el Señor, anhelemos abrazarlo, anhelemos
estar en el cielo, gozando de su gloria, contemplando aquella muchedumbre incontable, esto que lo pintan tan bellamente, pero que ciertamente la pintura, o por más que yo trate de explicar, probablemente siempre me quedaré corto, porque es una realidad que nos sobrepasa, es una realidad que está mucho más allá de nosotros, es una realidad que siempre va a tener una suerte de que algo se nos escapa de las manos porque no lo podamos tomar todo, pero confiamos en el Señor y confiamos en su misericordia y que este cielo nuevo, esta tierra nueva, que nosotros esperamos alcanzar, el Señor nos dé la gracia, nos dé esta gracia para llegar a estar con Él y para que cuando nos toque partir de aquí, yo pueda decir, Señor, he dado la batalla, he corrido la carrera y ahora voy a tu encuentro, a esa corona de gloria que me espera y que me anhela, esa corona de gloria que tú me ofreces, porque como dice también el apóstol, no corremos aquí en un estadio para ganar una corona que se marchita, sino que anhelamos una corona llena de gloria y que nosotros perseveramos día a día en esto. Entonces, yo los quisiera invitar a que nos quedemos con el deseo del cielo, con el deseo de querer alcanzar al Señor. No nos quedemos preocupados de si voy al infierno, al purgatorio, porque no lo sabemos, pero sí que yo diga, Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero ir un día a verte cara a cara. Yo quiero un día contemplarte aquí en el cielo. Quiero, Señor, que tu cielo esté aquí en la tierra. Eso que nos impulsa hoy día cuando tenemos este encuentro. Como digo, lamento porque tenía todo esto, lo tenía un poco en PowerPoint y estaba un poco más desarrollado y entonces, bueno, cosas de la tecnología que nos han ocurrido y cuando tenga el PPT, yo espero recuperarlo ya mañana, lo haré llegar a Marisa y para que lo podamos compartir y tener también. No sé si hay dudas, preguntas, algo para que podamos avanzar. Si tienen aquí alguna duda o pregunta, pueden escribirla en el chat. Déjenme ver en YouTube si hay preguntas. No hay preguntas, nomás un señor dijo buenas noches. Yo sí tengo una pregunta, padre. Yo siempre tengo preguntas, soy muy preguntona. ¿Qué pasa con alguna persona? Vamos a decir alguien que haya cometido pecados muy graves, muy graves. Una persona muy mala que tenga pecados mortales, pero que al final de su vida se arrepiente y que antes de morir pide perdón a Dios. ¿Va al infierno todavía esa persona? ¿Qué es lo que nos enseña la Sagrada Escritura? Que Dios perdona. Que Dios es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. O sea, esto que es como el que se arrepiente se salva, podríamos decir. Claro, obviamente que aquí el Señor va a perdonar a esa persona. Pero acuérdense que si yo me confieso, el Señor me perdona. Si yo reconozco mi falta, el Señor me perdona. Y aunque dice la Escritura, aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, yo los dejaré blancos como la lana. Entonces, primero es que la gracia de Dios, cuando nosotros reconocemos y nos reconocemos pecadores, el Señor siempre nos perdonará, porque tiene misericordia de nosotros, porque es un Dios compasivo. Obviamente que cuando yo me arrepiento al final de mi vida, ya me perdí en la vida y cuando llegue al cielo
esta era la pregunta que muchos se hacían, pero en el cielo, ¿cómo? Y el que vivió también siempre correctamente y también fue al cielo, sí, pero ahí Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, tratando de explicar esta realidad, él habla de los grados de amor. Entonces dice que habrá distintos grados de amor en el cielo. Todos estarán colmados, pero no todos tendrán el mismo grado de amor, porque no es lo mismo haber, por ejemplo, dilatado mi corazón y haberme vuelto una vasija enorme. Voy a imaginar, estoy pensando aquí cerca de donde vivo yo, se llama Pomaire, hay unas vasijas de greda que son enormes, es como unas tinajas enormes de greda. No es lo mismo haberse convertido en una tinaja que recibe la gracia porque dilató el corazón, a llegar al cielo como con un dedal. Si bien todos van a estar colmados, pero ahí es donde dice Santo Tomás que habrá grados de amor, grados de amor. No sé si me expliqué. Ahora, ¿quién va al Padre, infierno? es que no se abría el micrófono. Sí, padre, sí se explicó muy bien. Ya. Yo lo que no sabría decir si hay gente en el infierno. Hay algunos que han tenido revelaciones pequeñas, sí, dice reparar, exacto. Sí. Lo que dice Nelina, exactamente. A lo mejor esa persona va a ir, a lo mejor va a necesitar purificarse y allí nosotros, nuestra oración ayudará a esa persona para la reparación del daño. Acuérdense que en el purgatorio la gente, después de que morimos, se acaba el tiempo de hacer méritos, de merecer, y allí nosotros, nuestra oración, nuestra plegaria, ayudará a eso, para reparar el daño que a lo mejor pudo haber hecho. Porque obviamente, y las indulgencias son eso, la indulgencia en el fondo es la que ayuda a reparar el daño, porque la indulgencia es una gracia que se da a través de la iglesia para la reparación, y por eso la puedo aplicar a algún difunto, ¿ya? Uh-huh. ¿Ya? Porque como dice claro, efectivamente, lo que dice Nelina es muy cierto, porque cuando nosotros pecamos y nos confesamos, se perdona la falta, pero queda la pena. Y eso se sana con la indulgencia, con los actos de caridad, pero cuando uno muere ya no puede hacer eso. Entonces hay otros que somos nosotros, y por eso ofrecemos nuestras oraciones, nuestros sufragios por los difuntos. Padre, tengo ¿Sí? una pregunta con respecto a eso. ¿Ha oído usted el acto heroico de caridad por las almas del purgatorio? De que se ofrezcan todas las obras satisfactorias durante tu vida, se ofrecen por las almas del purgatorio, pero comenta o dicen que se tiene que tener la guía y autorización de un sacerdote o guía espiritual. Usted primero, no te sabría responder exactamente, porque no conozco este acto heroico. El acto heroico. Pero sí, lo que puedo responder es que hay mucha gente que sí ofrece oraciones y plegarias por las almas del purgatorio permanentemente, y manda a decir misas por las almas del purgatorio. De hecho, acá cerca de la ciudad donde vivo, había en Santiago específicamente, en la capital, había una iglesia que se llamaba incluso la iglesia de las ánimas, porque ahí mucha gente mandaba a decir misas para las ánimas del purgatorio, y ahí se mandaban a decir las misas gregorianas, y se aplicaban estas 30 misas por los difuntos, y porque también por las almas que nadie reza por ellos, esos que a lo mejor están olvidados y que necesitan de nuestra, también a veces es un acto de amor, porque nosotros es un acto de amor rezar por los difuntos, y de hecho es uno de los actos de misericordia, así como están la obra de misericordia corporales, que es las que mencioné, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, están también la obra de misericordia espiritual, que es corregir al que yerra, al que se equivoca,
ayudar al que está triste. Y en una de ellas dice, orar por los difuntos. Cuando nosotros oramos por los difuntos, ofrecemos por ellos, estamos haciendo un acto de amor, un acto de misericordia, porque les ayudamos a ellos a purificarse para llegar a estar cara a cara con el Señor, para que la pena que ha quedado, es decir, la pena en cuanto a lo que deberían ellos haber hecho como retribución por el daño causado, nosotros con nuestras plegarias ayudamos a que eso sea sanado. Así. No sé si me explico bien. Sí. Y esto es esto cuando ya hablamos del cielo, el infierno, el purgatorio, no es que es una cuestión para asustar a la gente. Yo creo, el otro día leí un comentario bíblico que me encantó, porque a propósito de esto de cuando dice que vendrá el Señor en la segunda venida y habrá, y se conmoverán los astros, y habrá terremotos, habrá guerra, y entonces hay mucha gente que tiene un terror, que, ay, cuando venga la segunda venida del Señor, o cuando me muera, pero digo, pero si yo he buscado a alguien y que quiero, que amo, ¿cómo no me voy a alegrar que venga? O sea, lejos, si es alguien que me ama, que yo amo, anhelo que venga. Es como cuando yo anhelo un amigo, de volver a verlo, de volver a estar con él. Es como yo el domingo pasado contaba una historia en la misa a propósito de la muerte, que entra un doctor a ver era un doctor que iba con su perro y fue a ver a un paciente que estaba terminal. Y entonces dejó al perro afuera de la habitación y él entró a ver al paciente y lo examinó y cuando ya estaba por irse, abre la puerta y entra el perro. Y entra el perro y empezó a saltar, porque el perro antes estaba gruñendo, rascaba la puerta, y entra el perro y le empieza a saltar al doctor. Y entonces el paciente le dice, doctor, le dice, yo me voy a morir, ¿no es cierto? Sí, le dice, se va a morir. Y le dice, pero ¿y qué hay allá? Y entonces el doctor le dice, no sé, le dice, no sé. Pero le dice, pero ¿cómo no sabe si usted es un hombre formado, un hombre docto, un hombre que es creyente, cristiano, y usted me dice que no sabe? Mire, le dice, cuando yo entré a verlo, dejé a mi perro afuera y usted lo sintió, que él estaba golpeando y todo, porque sabía que yo estaba aquí, y cuando yo abrí la puerta, el perro no conocía esta habitación, no sabía lo que iba a encontrar. La única certeza que tenía el perro es que su amo estaba aquí. Bueno, yo no sé cómo será, pero sé que veré al Señor al que he buscado en la vida. Eso es lo que nos tiene que importar. Si hemos buscado al Señor en esta vida, que un día lo encontremos cara a cara. Cuando yo era niño, y siempre he pensado en esto, y hasta hoy siempre pienso, ¿cómo será Jesús? ¿Cómo será verlo cara a cara? ¿Cómo será estar con Él? Porque hoy día, claro, yo lo veo por la fe, y sé que está en la Eucaristía, y sé que está en el otro, pero un día lo contemplaré, un día lo veré, un día al cielo. Me hice una canción aquí de la Virgen, eso sí, dice, un día al cielo iré y la contemplaré, y la veré, así también veré al Señor yo, y estaremos ahí con el Señor, y veremos a la Virgen, y veremos a los ángeles, y veremos a todos los que han partido ante nosotros, y esperamos reencontrarnos con aquellos que ya no están, y que están gozando de la presencia de Dios, y porque no desaparecemos con la muerte. Y tiene que ser un anhelo la eternidad, y lejos de ser esto terrorífico, no, tiene que ser lo que nos mueva nuestra esperanza,
es como dice el apóstol Pablo, he corrido la carrera, he dado lo mejor y llego al final, y como dice en la carta a los Filipenses, porque nosotros corremos no por una corona que se marchita, sino por una imperecedera. Y, y esta corona que no va a desaparecer y que esperamos un día sentarnos ahí junto al Señor en ese reino eterno, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, y que todo sea nuevo y que se establezca un día el reino. Y mientras tanto que vamos de camino y que el cielo es una realidad, porque somos ciudadanos del cielo, somos llamados a ser parte del cielo. Eso. Amén. Amén. Así Deje ver es. si indica nada. Entonces, esto es un poco lo que tenía preparado para la charla de hoy. Eh, voy voy a hacer llegar la presentación, y ahí cuando la rescate, y entonces eso. Sí, padre, está bien. Entonces, no hay ninguna pregunta. ¿Alguien más gusta comentar algo? Denise, ¿tú quieres comentar algo más? En No, YouTube Maricita, también muchas gracias. tampoco hay. Bueno, pues, ¿tiene algo más que agregar, padre? No, no, yo creo que ya he hablado suficiente. Ok, muy bien De corrido. explicado todo. Una hora de corrido. Sí, no, y ahora todos tenemos que tratar de hacer méritos para poder, de perdida, si no ir derechito al cielo, pues que creo que ni los santos van derechito al cielo. No estar mucho tiempo en el purgatorio, pasar así Le voy nomás a, le rapidito voy a, por ahí. le voy a contar algo. Estábamos un grupo de sacerdotes un día, y había un padre que nos estaba dando un retiro, y entonces dice el padre, hizo esta pregunta, a mí me quedó dando vuelta, dice, ¿ustedes quieren ir al cielo? Y, y la mayoría de los curas contestamos, no, pero dicen, pero es que el cielo, pero es que es tan difícil, pero dice, pero ¿cómo? Dice, ¿no quieren ir al cielo? Sí, queremos, pero es difícil. No, pero si no se trata de eso, ¿ustedes quieren ir al cielo o no quieren ir al cielo? Y yo me quedé pensando, sí, yo quiero ir al cielo. Y dice, eso tiene que ser siempre nuestra decisión. Queremos ir al cielo, que a lo mejor nos va a costar algunas cosas, sí, pero que la decisión sea, quiero ir al cielo, quiero estar junto al Señor, quiero estar junto a Él, y para eso ya tenemos todos los tesoros de la gracia a nuestra disposición. Y tenemos que confiar en la misericordia. Y que nuestro corazón sea, quiero ir al cielo. Se dice que Teresita de Lisieux le decía a su mamá, que mamá, yo quiero que te mueras. Entonces le decía, la mamá le decía, pero ¿por qué me dices eso? Le dice Teresita, porque tu mamá me dijiste que cuando uno se muere va al cielo a encontrarse con Jesús. La inocencia. No sé, cuando era Sí, niña. sí. Aquí Algo hay así. una pregunta. Sí, Guadalupe dice, cuando hay una persona que está en pecado mortal, pero no son tan conscientes de ello, ¿qué pasa si así mueren y no lo confiesan? eh, Acuérdense que para que haya pecado tienen que haber tres condiciones: libertad, conciencia y voluntad. Entonces, si no hay total conciencia, bueno, confiamos en la misericordia de Dios, y ahí habrá que ofrecer por esas personas muchas misas, muchas plegarias. Ojalá que haya alguien que, que se pueda también ayudarle a esas personas en un momento final a bien morir, a bien morir. Eh, y por otro lado, eh, iba a decir que es muy importante también acompañar a los enfermos para que se vayan preparando a este encuentro con el Señor. ¿Ya?
acompañarlos con la oración, acompañarlos y también ofreciéndole a los enfermos. Y por otro lado, nosotros podemos ofrecer también por otros, no solamente por difuntos, sino también podemos ofrecer obras para la conversión de las personas. Podemos rezar la coronilla de la misericordia, por ejemplo, a las 3 de la tarde, por la conversión de mucha gente, de personas, incluso la podemos ofrecer con nombre, por esta misma que está diciendo Guadalupe. Conozco una persona que está en un pecado grave, bueno, a lo mejor yo voy a ofrecer la coronilla de la misericordia por esa persona para que se dé cuenta, para que tome conciencia, para que se convierta, que también podemos interceder por nuestros hermanos. Porque yo también quiero ir al cielo, pero no quiero ir solo, también quiero ir con el otro, y quiero que el otro también esté conmigo. Pues sí. Sí, luego también lo que podemos hacer es ir dejando, por ejemplo, misas pagadas para cuando nos muramos, por si a nadie nos quiere ofrecer misa a nosotros, dejar nosotros misas por varios años. Bueno, antiguamente había gente que hacía eso, hacía donación a la iglesia por misas para que se lo ofrecieran por ellos, estamos hablando del siglo, pero yo creo que sí, y es válido, y porque en el fondo que no se olviden, que no quede en el olvido. A todo esto es como un chiste, pero esto es como un chiste que yo pensaba que cuando me muera voy a poner en mi tumba Wi-Fi. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para que vaya gente ahí a verme. No, es que en todos lados preguntan si hay Wi-Fi y la gente si hay Wi-Fi se queda. Bueno, ustedes ya van a saber que si me muero yo necesito misas por largo tiempo, entonces pues para poder mirar al cielo. Entonces les voy a dejar encargado a mis familiares que les hagan de llegar la ofrenda. Así es. Aquí hay una pregunta. Sí, Denise, ¿gusta leer la que sigue de Negina? Sí, a ver, déjame ver. Es de Nelina. A ofrecer nuestros dolores por la salvación de nuestra familia. Si yo tengo un cáncer avanzado y ofrezco mucho por mis hijos y mi familia. Así es, Nelina, sí. Sí, sí, Nelina, si te sirve como de aliciente también. Expiación. Mira, mi mamá murió hace 14 años y ella le dio un cáncer muy violento, ella duró un mes. Exactamente. Y en un momento, en una conversa con ella, me dijo, le he ofrecido al Señor todos mis dolores y todo esto, dice, por las vocaciones sacerdotales y por los sacerdotes. Y yo sé que ella reza por nosotros los sacerdotes en el cielo. Ella lo ofreció su vida por esto. Entonces, Nelina, si tú estás ofreciéndolo por tu familia, todo esto que estás viviendo hoy día, ten la certeza que el Señor atenderá tu oración, la escuchará y esto te dará fuerza también a ti para seguir adelante, porque no es fácil sobrellevar las enfermedades, pero tienes que saber que el Señor te está acompañando, que está a tu lado, que está aquí, y que ese acto de amor, porque cuando hay un enfermo que ofrece sus dolores por otros, es un acto de amor enorme, porque cuando uno está enfermo uno espera cuidados para uno a veces, pero el enfermo cuando ofrece por otro esto, está vaciándose de sí mismo, pensando en otro. El Señor no lo olvidará, no lo olvidará. Sí, pero también hay que ofrecerle esperanza a Negina, porque ella todavía está viva, entonces a lo mejor y puede haber una remisión en su cáncer, a lo mejor. Por eso le estoy diciendo que es un acto de amor, es un acto de heroico,
Es un acto de salir de uno mismo y de dar la lucha, y probablemente es lo que le está dando fuerza para seguir adelante, fuerza para seguir avanzando. Esa plegaria que nos unimos nosotros también por ti, Nelina, ahora, para pedirle al Señor que te bendiga también, que eso que tú mismo ofreces, el Señor te lo devuelve en bendición también para ti. También, Padre, es como la vida del beato Carlo Acutis. Él ofreció su cáncer por el Papa y la Iglesia. Exactamente. Y podemos ofrecer por otro siempre algo. Entonces, aquí esto es lo que, por eso yo decía adelante, la comunión de los santos. Esto es la comunión de los santos, cuando estamos unidos en este mismo espíritu, y donde la economía de la salvación, que se llama así, economía de salvación, donde estamos unidos los vivos, los difuntos, los que están en el cielo, y estamos todos en relación, porque cuando yo rezo por un difunto, ese difunto va al cielo, en el cielo él rezará por mí, para que yo persevere aquí en la tierra, y sigo adelante, y entonces estamos en vínculo. Muy bien, pues les doy la bendición a todos. Gracias, Padre. Que el Señor les acompañe, que el Señor derrame abundantes gracias sobre ustedes, que la Virgen también nos ampare. Nosotros aquí en Chile estamos en el mes de María, y hay una oración que nosotros rezamos que es bien larga, no la voy a rezar porque es larga, pero habla de flores que ofrecemos a la Virgen, de las virtudes que queremos tener, y que ella sea siempre nuestro auxilio. Y les doy la bendición para que contando con el auxilio de María, perseveremos siempre en nuestro caminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Bueno, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, pero falta invitarlos todavía a los siguientes eventos que va a haber en el apostolado. Los jueves, todos los jueves estamos teniendo adoración al Santísimo de 6 a 7 de la tarde desde Tecomán, Colima. Se transmite por la página de Facebook del apostolado. También tenemos de 7 a 8 adoración al Santísimo desde Guadalajara, Jalisco, desde el Seminario de San José de los Siervos del Divino Amor, con el Padre Jesús Leonardo Rebollo León. Esa adoración al Santísimo y Rosario se transmiten al canal de YouTube del apostolado. El domingo, como ustedes saben, tenemos la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por el canal de YouTube, por la página de Facebook y por Zoom. Y a las 6 de la tarde, el Padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa de los domingos y la transmite por el canal de YouTube, por la página de Facebook, todos los domingos. Y el próximo miércoles tendremos con nosotros a la psicóloga católica María Estela Hernández Paredes. Ustedes ya la conocen, ya la hemos tenido aquí con nosotros. Ella es parte de este apostolado. Ella nos va a hablar de la perspectiva de la muerte desde la psicología y la espiritualidad. Y pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Denise, y gracias a todos los. Muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga mucho. Que estén bien. Igualmente.